Muy bienvenidos a Noticias al Día. Tenemos nuestro comentario del día de hoy, al tiempo en que agradecemos su visita, que es muy grata para nosotros. Chihuahua entra en una nueva etapa legislativa. Termina el ciclo de una legislación donde sin pudor y sin vergüenza, los señores legisladores se mandaron grabar una placa para autoelogiarse y quedar para la posteridad. Como si hubieran hecho un papel muy edificante y como si fuera digno de aplausos, los legisladores, sin ningún pudor, repito, mandaron a hacer una placa donde sobresale tal vez el nombre de Rubén Aguilar, no me acuerdo el segundo apellido del dueño del PT, y otros legisladores obscuros que le dieron obscuridad y que le dieron una fama a Chihuahua de tener unos diputados mediocres y de media cuchara. Pero fíjense cómo son las cosas. Unos que se van se autoelogian y unos que van llegando, Ave María Purísima. Llega una legislatura donde aparecen los nombres de Fernando Reyes, el Púas, el expanista traidor del PAN, que se coló al partido de izquierda Convergencia para usurpar toda la posibilidad y lograr lo que es más triste, una diputación plurinominal. Y miren cómo en las páginas de la prensa destacan lo más graneado, o más que graneado de lo que va a ser la próxima legislatura, y aparecen las voces más autorizadas. Y resulta que 1, 2, 3, 4, 5, 6 de los que declaran son diputados plurinominales, de esos que llegaron merced a la negociación con su propio partido, o con el IFE, o con el gobierno del estado, para poder tener la manera de llegar sin el voto de un solo elector en la pasada contienda electoral. Llega un Gustavo Martínez del Partido Verde Ecologista, paleros de poca monta del Partido Revolucionario Institucional, declarando al llegar a la legislación: reitero mi compromiso de trabajo con el gobernador. Ni siquiera le da una pinceladita de dignidad a la declaración, decir que su partido reitera el compromiso con el gobernador. No, lo dice a título personal. Reitero mi compromiso con el gobernador, mi compromiso de trabajo para sacar adelante leyes para el bienestar de los ciudadanos. Esto lo dice Gustavo Martínez, que es diputado plurinominal que llegó por el Partido Verde Ecologista, un partido de mentirosos, de quienes estamos esperando todavía que nos den los vales para las medicinas en el ISSSTE o en el Seguro Social, como lo anunció Peña Nieto cuando era candidato del Verde a la presidencia de la República. Y luego, con una sinvergüenza o con una desvergüenza, dice América Aguilar: buscaremos una verdadera alianza con el gobernador para generar una sinergia que nos lleve a un círculo virtuoso. ¿Qué quiere decir con esto? En lugar de buscar una alianza con el pueblo, está hablando de una alianza con el gobernador del estado, del Partido del Trabajo Enterprise Corporation, SADCB. Fíjense a dónde vamos a dar con estos legisladores. Resulta que la eterna Hortensia Aragón Gómez del Partido de la Revolución Democrática, el fracaso más grande para todos quienes de izquierda presumen tener una conciencia,
Dice en su declaración, la inseguridad no se soluciona comprando más armas, aumentando penas o contratando más policías, sino en la efectiva prevención del delito. En nada aparece un PRD de lucha y de compromiso con el pueblo, porque no lo tienen. ¡Qué paradoja! Los dos partidos hegemónicos que hay en Chihuahua, en el caso de César Jauregui y Moreno, que por cierto también es plurinominal, aparece cuando menos una declaración con visos de oposición. La sociedad ve con preocupación un efectivo, leí mal, voy a leer bien, a decirlo bien, ve con preocupación un ejecutivo omnipresente que está en todas las instituciones del Estado y hasta en los propios poderes legislativo y judicial. Con esto está diciendo que el gobernador del Estado es un todas mías que tiene dominado a los poderes legislativo y judicial a través del Ejecutivo, cosa que no es mentira. Pero cuando menos vemos un viso por ahí de una oposición. Y lo paradójico es que Rodrigo de la Rosa, que llegó por la vía del voto popular y por el PRI como partido hegemónico, dice: estaremos atentos a las distintas expresiones de la sociedad y más que hablar mucho, pretendemos escuchar siempre. Fíjense que la tesis de la declaración parece más de oposición que del partido en el poder. Qué paradoja, ¿no? ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera a los chihuahuenses cuando la legislatura que se fue en un estado donde es imprescindible que se apruebe la ley indígena, le dieron palo los legisladores que se fueron, como los otros que también se fueron, y como le darán seguramente los que están, porque lo único que hacen es obedecer al patrón? Ay, me disculpen, pero decir la verdad no peca. ¿Sí incomoda? Bueno, que se incomoden los que no están cómodos, o los que están muy cómodos y se incomodan porque les decimos la verdad. Que Dios nos agarre confesados. Desde la sociedad, regresamos. Pues estas fueron las declaraciones de Marco Antonio Guevara en torno a la legislatura que va a entrar. Que Dios nos agarre confesados. Que Dios nos agarre confesados. Y bueno, pues de alguna manera tendrá razón, ¿no? Sí, pues fíjate que sí, tiene mucha razón. Dios nos agarre confesados. Vamos a esperar a ver qué pasa, pero pues como dice también, al tiempo. Al tiempo. Bueno, pues fue el discurso del informe del señor gobernador. ¿Tú qué atrapas de este discurso? Fíjate que varias cosas que creo que es bueno comentar, y más que el discurso. Primero, se visualiza algo así como un cambio de estrategia, ¿no? Porque recordemos que el año pasado el discurso fue pues en el Manuel Bernardo Aguirre, con una plataforma giratoria para que todo el mundo lo viera, y bueno, una serie de cuestiones ahí que fueron cuestionadas en su momento y que fueron catalogadas como un exceso. Como un exceso, exactamente, como un exceso. Y ahora pues ya un poquito más rústico, en el Teatro de los Héroes, no le cuesta al Estado porque es de él, pero es un lugar bonito, muy apropiado para un informe de ese tipo. Para un informe de ese tipo, pues lo malo fue que fue selectivo, sí, fue muy selectiva la presencia, sí, porque hubo mucha gente que no fuimos invitados, mucha gente que no fue invitada al evento, pero bueno, no a lo mejor no teníamos que estar, ¿verdad? Pero fue interesante, pero además se crea tanto en el informe, en el cambio de Congreso, como la entrega del informe del gobernador
y ahora el informe que proporciona o el discurso sobre el informe que proporciona, se crea una situación de caos en torno al mismo. Ayer veíamos todo lo que es el centro histórico cerrado, resguardado por elementos de la policía estatal y la municipal, y bueno, una vigilancia brutal en torno al Congreso, que mucha gente se disgustó, y con razón, porque se viola la libertad de libre tránsito, y es un derecho constitucional que tenemos los mexicanos. Totalmente. Pero como te digo, las normas se hicieron para violarlas, y los primeros que las violan son aquellos que predican la cultura de la legalidad. El día de hoy se ve algo muy similar, calles cerradas, perímetros, desde la 27 hasta la Universidad un perímetro grande, cerrado completamente. Las clases en la UASH ya no se dieron, se suspenden hasta después de las 3 de la tarde, y una gran cantidad de vigilancia. Colocan 4 arcos detectores de metal para obligar a la gente a pasar por ellos, y bueno, pues una vigilancia también excesiva. Mira, tú mencionabas que el informe anterior que había habido excesos. Esto también es un exceso. Es un exceso, claro. Cerrar las arterias porque el señor gobernador va a dar su informe en el Teatro de los Suárez. Yo creo que no es correcto, ¿eh? Claro que sí, es un exceso, pero ahora ya se da en torno a la vigilancia, ¿no? A la logística. Sí. El año pasado el exceso se dio en torno a la figura del gobernador. Sí, claro. Aparte pero ahora, del otro, la logística, pero de cualquier manera yo creo que no hay ninguna razón para cerrar tantas arterias, tantas avenidas, para que se dé un discurso, para que no pase la gente por ahí. ¿Por qué? No, digo, pues que no han bajado tanto los índices delictivos, pues, que no tenemos una situación de seguridad ya bastante palpable, que no tenemos una situación donde podemos ya andar libremente por las calles, ya sin el temor a las ejecuciones y a lo que estaba sucediendo hace unos cuantos meses y años. Así es. O sea, pues se contradicen totalmente, ¿no? Pues en el papel así está, pues ahí está Loma Blanca, en Juárez, ahí están los cientos, todos los días se habla de ejecutados en la ciudad, en Ciudad Juárez, en el estado. Todos los días se habla de ejecutados. Yo creo que esto no ha bajado, ¿verdad? Siguen bajando agentes de sus camionetas, de sus carros, y anteriormente buscaban muebles nuevos, muebles costosos. Hoy de cualquier carrito ya lo bajan a la gente. O sea, así es. Entonces la inseguridad, no es cierto que haya bajado, ¿verdad? A lo mejor ha cambiado en algunos rubros, pero de que haya bajado no. Y ahí está la muestra en Loma Blanca, una matanza similar a la que hubo ¿cómo se llamaba allá en Salvatierra? ¿Cómo se llamaba allá en Ciudad Juárez? Igual que jamás aclararon. Y esto está igual, no se ha aclarado. Y luego este tipo que trajeron del ejército y que iba a arreglar la delincuencia, pues hay muchos comerciantes que se quejan de las extorsiones y señalan a algunos policías municipales como los causantes de estas extorsiones, y no se arregla absolutamente nada. Así es. Y en cuanto al contenido del discurso, pues habló mucho de algunos temas y le faltó hablar de otros temas. Por ejemplo, habló de educación, habló mucho de la educación a nivel medio superior y superior, y de que se han abierto muchos centros de estudio, ¿no? Así es, habló del empleo también, pero aquí vemos un poquito de ambigüedad en lo que dijo, porque habló de la educación. Ahorita hay una gran cantidad de gente, de jóvenes que están estudiando en los bachilleres. Habló de 51,000 estudiantes que próximamente pues estarán en una carrera, y ojalá y terminaran esa carrera, pero ¿dónde van a acomodar a tanto egresado si no hay empleos? Entonces hay que crear empleos. Así es. Y habló de los empleos, pero no habló de una ruta crítica para crear empleos de calidad que proporcionen salarios dignos, porque si vamos a empezar o vamos a continuar con los empleos maquiladores, pues bonita no, vamos a seguir en las mismas. Y nunca se habló de una orientación vocacional. Nunca se habló tampoco. Porque de alguna manera, bueno, pues sí, hay muchos centros de estudio y las carreras ahí están,
pero todos volvemos a lo mismo, las mismas carreras son las que están. Por ejemplo, vemos que salen diseñadores gráficos, por ejemplo, y pues no tienen ninguna oportunidad, y de algunas otras carreras, los mismos abogados, los arquitectos, sale mucho arquitecto, ingeniero civil, que ¿dónde trabajan? No hay espacios de trabajo, ese es el problema. Entonces hay que ir hacia el fondo de la educación, ¿verdad? Tratar de que sí crear los centros de estudio, pero además hay que tener oficinas para orientar a los muchachos sobre la vocación que tengan y por ahí encauzarlos, ¿no? Y otra cosa que me llamó la atención y que me preocupó en el discurso es que dice que no va a mover un dedo, que no va a impulsar la negativa al incremento al IVA en fronteras como Ciudad Juárez, que sube del 11 al 16%. Es preocupante porque escuchamos en días anteriores la posición de los empresarios y sobre todo de los dueños de maquiladoras, que dicen que si esto se da, pues va a ser el acabose de la industria maquiladora, que hay otros países donde pueden obtener mano de obra más barata y van a migrar a esos países, dejando era precisamente uno de los factores por los cuales estaba el IVA más barato que en el resto del país, precisamente para los incentivos fiscales. Así es, definitivamente. Y es preocupante no también eso. Luego, fíjate, una cosa de la que no habló, de la deuda. Sí, no habló porque ha crecido la deuda en este sexenio, ha crecido en forma exorbitante, 3 o 4 veces. Reyes Baeza dejó 8,000 millones de pesos de deuda. Ahorita vamos en 25,000 millones de pesos de deuda en 3 años. El problema es ¿en qué se gastaron? ¿En qué se gastaron esos 25,000 millones de pesos de deuda? Si tan solo la famosa obra del Vivebus se llevó 1,000 millones. O 100 millones, no sé cuánto exactamente se habrá llevado, pero se llevó una cantidad exagerada de dinero. ¿Quién se lo llevó? El Vivebus, las obras del Vivebus. Bueno, se los llevaron, y quien haya sido, pero se los llevaron. Sí, no, pero el problema es que no habló de la deuda, no habló de dónde o en qué se gastó ese dinero. Así es. Sí, que la deuda, pues realmente 50,000 millones, 25,000 millones de pesos que se adeudan, pues si tomamos en cuenta que cada administración recibe 50,000 millones de pesos de presupuesto anual, que por cierto Jaime Herrera, el secretario de Hacienda, dice que le faltan 10,000 millones de pesos para acabar el presupuesto del año que entra. O sea que no hay lana para acabar el presupuesto del año que entra. Va a haber otra vez ajuste. Va a tener que pedir un préstamo. Van a tener que pedir otro préstamo. Si Entre quieren. Préstamos te veas. Pero hay obras muy importantes en Parral, por ejemplo, ¿no? Claro, sí. Vamos a tener la estatua ecuestre más grande del mundo. La estatua ecuestre más grande del mundo, fíjate, y Morelos allá en el cerro todavía. Y Morelos en el cerro, ¿no? Pero esto sí es impactante, que en Parral se haga una estatua de todos. Dice el mismo gobierno que esta estatua va a ser donada por Mario Vázquez-Raña, que bueno, pues yo no lo veo muy factible esto, ¿verdad? Así es. Ahora, ¿por qué en Parral? Porque allá es el Centauro, allá estuvo, allá lo ejecutaron. Bueno, pues puede ser, pero qué coincidencia, ¿no? Así es. Pues en fin, son temas que se omitieron en el informe, que a lo mejor tuvieron que salir, ¿no? Yo no escuché tampoco nada, muy de pasadita, pero sin importancia, sobre el transporte urbano. No dijo nada el gobernador. Y el transporte urbano, repito, ahorita es un problema grave para los chihuahuenses. Es un caos. Es un caos, hombre. La gente está sufriendo por un sistema que no está funcionando. ¿Por qué no lo entienden? ¿Por qué no lo reconocen? ¿Por qué no toman las medidas adecuadas para que esto funcione? No se trata de destruir todo y empezar de nuevo, no. Se trata de componer lo que ya está hecho y que está funcionando mal. Hay que trabajar para arreglarlo de alguna manera.
que no está funcionando. No está funcionando bien. No está funcionando. O sea, el transporte, el Vivebus, bueno, de alguna manera está llevando y trayendo a la gente, pero insistimos, las rutas alimentadoras no están funcionando de ninguna manera. Así y no sabemos si es porque haya una mala planeación o lo están planeando bien para que esto se caiga y vuelvan a la cochinada de servicio que teníamos. Así es, pero bueno, pues ni Puede hablar. ser también. Así está el asunto. ¿Y hoy es 2 de octubre, don Héctor? Imagínate nada más, fue en el 68. Hace 45 años. Hace 45 años cuando sucedió esto de aquella matanza, cuando había un autoritario que se llamaba Gustavo Díaz Ordaz, con un tipo realmente demente como fue Luis Echeverría Álvarez, que con sus delirios de grandeza pues hizo una matanza que aún se recuerda, ¿verdad? Pues y que no ha habido justicia sobre eso. Luis Echeverría Álvarez era el secretario de Gobernación. Así es, era el secretario, y fue el que ordenó todo. Y fue el que ordenó la matanza. Yo recuerdo, estuvimos por aquellos tiempos en el Distrito Federal y nos cuentan los que vivían ahí, que entraban a la plancha del Zócalo, los tanques, y no les importaba quién se llevaran entre las patas, ¿no? Porque iban a acabar con los estudiantes, y realmente pues no eran tantos, pero sí había que acabar con eso, porque entre las cosas que decía Luis Echeverría es que había una conjura a nivel mundial para acabar con el gobierno de México, lo cual era nada más un delirio. Era un delirio y bueno, sí había muchos movimientos estudiantiles, pero claro, en todo el mundo había muchos movimientos estudiantiles fuertes, y la verdad es que lo que sucedió aquí en Tlatelolco fue pues un parteaguas en la vida política nacional, porque a partir de ahí se dieron algunas cosas interesantes que ahora tenemos como beneficio, y una de ellas, por ejemplo, es la libertad de expresión. Ahorita podemos expresarnos libremente, podemos decir lo que decimos en este programa sin tapujos y sin temor tampoco, porque estamos ejerciendo ese derecho que tenemos de la libertad de expresión. Así es, en aquellos tiempos, y más en estos tiempos de Luis Echeverría, que fue el principal represor. Yo recuerdo cuando lo quiso criticar Julio Scherer García, que entonces era presidente del Excelsior. Sí. Bueno, pues lo echaron para afuera, de ahí de alguna manera sirvió porque fundó Proceso, pero lo echaron para afuera, y a toda la gente que tenía era tal la fuerza de la presidencia, bueno, pues que era una dictadura del PRI, pero que cambiaba de sexenio, pero al fin y al cabo era una dictadura. ¿Te acuerdas de aquella organización que había de un señor que se apellidaba García Balseca? Sí, cómo no, José García Balseca, que era el dueño de lo que es ahora Organización Editorial Mexicana. Era el dueño de los Soles, del Heraldo, del Esto, y de grandes una cadena nacional de periódicos, cadena nacional que también le dieron para atrás. Y fue Echeverría. Fue en tiempos de Echeverría. Digo, porque conocimos allá en Puerto Peñasco un nieto de José García Balseca. Sí. Estuvimos platicando con él y nos platicaba lo que había sucedido en aquella época con su abuelo, cuando Echeverría decidió meter las manos en los medios de comunicación. Para que no lo criticaran, porque realmente estaba ya haciendo cosas fuera de lo normal. Los medios de comunicación, de alguna manera, bueno, los no comprometidos, como dice Marco, quisieron poner su granito de lana para acabar con esa dictadura, no pudieron. Así es, más bien acabaron con ellos. La organización García Balseca pasó a manos precisamente de los Vázquez-Raña. Pues a propósito del 2 de octubre, creo que una de las cosas que salieron a la luz ya años después, con documentos, con testimonios, con toda la investigación que se hizo, fue que fue precisamente el gobierno mexicano quien inició la confrontación, porque colocó algunos francotiradores que eran parte de la Guardia Presidencial, del Estado Mayor Presidencial, y que fueron los que iniciaron los disparos, y el ejército pensó que eran los estudiantes los que estaban disparando contra el ejército, y comenzaron a disparar también, y fue cuando se hizo la masacre. Así es. Fue una estrategia estudiada
en una forma maquiavélica. Totalmente. Por Díaz Ordaz y por Echeverría. Sí, yo recuerdo, estuvimos por esos días allá y en el edificio Chihuahua había francotiradores. Había francotiradores. Y en algunos otros edificios, creo que el otro era el Nuevo León, y ahí estaban los francotiradores y a mansalva. Disparaban sobre todo los estudiantes. Qué terrible, ¿no? Qué terrible que haya sucedido esto en nuestro México. Sí. Hemos estado ahí en la Plaza de las Tres Culturas, viendo las placas, viendo los monumentos que hay por ahí. Y bueno, pues es extraño pararse en ese lugar sabiendo que tanta gente murió ahí en una forma tan vil, tan cobarde, tan estúpida, nada más por las ambiciones de... Y después de la matanza, todavía llegaban, o sea, no me acuerdo cómo se llamaba en aquel entonces la policía, que era, después se llamó policía judicial. Los halcones. Pero llegaban a revisar a todos los departamentos de todos los edificios y los sacaban y los mataban ahí a sangre fría. Hicieron una película, por cierto. Sí, se llamaba Rojo Amanecer. Rojo Amanecer, que habla precisamente de esos saqueos, ¿no? Sí, claro. De esas revisiones que hicieron los soldados o los halcones, casa por casa, y que sacaban a la gente, a los estudiantes sobre todo. Y buscaban por todos lados y les importaba que fuera quien fuera, los sacaban a estos cuates y no los ejecutaban. Buscaban a los estudiantes, a la gente que estaba involucrada con el movimiento y no querían dejar títere con cabeza. Y donde encontraran panfletos o volantes o cosas por el estilo en contra del gobierno, porque se les arrancaba. En fin, don Héctor, pues una negra historia en nuestro país. Sí. Hoy, precisamente, en estos momentos ya están reuniéndose algunas organizaciones en lo que es la glorieta de Francisco Villa, en la glorieta de la División del Norte, ahí en la calle División del Norte y Universidad. Se están reuniendo, van a tener una marcha al centro, a la Plaza del Ángel, y ahí van a tener algunos eventos, performance, meeting, etcétera, varias cosas, para si alguien quiere acompañarlos, es el momento de irse por ahí a la glorieta de la División del Norte. Y sí, es conveniente recalcar que hubo algunos de los líderes de aquel movimiento de los estudiantes que después quedaron como altos funcionarios en el gobierno. Claro. Que la Echeverría se los caló y les voy a dar chamba aquí. ¿Para qué? Para que de alguna manera no hubiera represalias y tenerlos controlados a todos. Sí, inmediatamente se empezó a mover la palanca del gobierno en ese sentido. Así es. Pero sí fue una tragedia. Cosas, mira, pues lo exoneraron del genocidio, ¿no? Fue un genocidio lo que hicieron. Bueno, pues en fin. Pues ya nos vamos. Ya nos vamos, don Héctor. Pero mañana aquí estaremos otra vez dando la lata. Aquí estamos, vamos a tener un invitado mañana, ojalá nos puedan acompañar una vez más y ojalá les haya entretenido esta charla que tuvimos con Víctor Medina y su servidor, Héctor Bernal. Nos vemos por aquí mañana, que tengan muy buen provecho, por favor, cuídense mucho. Hasta mañana, amigos. Esto fue Desde la Sociedad, un espacio donde convergen sociedad y gobierno, con las noticias al día de Héctor Bernal, la opinión editorial de Marco Antonio Guevara y la conducción de Víctor Medina Calderón. Desde la Sociedad, donde la sociedad es la que manda.